Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre enfermería en salud mental y psiquiatría. El tema que vamos a hablar hoy es la entrevista psiquiátrica y la valoración del estado mental. Al hablar de la evaluación del paciente psiquiátrico, se tiene que tener en cuenta 5 procedimientos fundamentales: la historia clínica psiquiátrica, el examen del estado mental, el examen físico y neurológico, los test psicológicos, exámenes de laboratorio. El instrumento mediante el cual se lleva adelante esta evaluación corresponde a la entrevista, que es fundamental para el diagnóstico en psiquiatría. Esta comparte muchos elementos con la entrevista médica estándar, como la obtención de datos de filiación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales, sociales y familiares. Sin embargo, hay una diferencia en relación con la anterior, y es que esta incide en la repercusión emocional, en las relaciones interpersonales y adaptación social del sujeto a lo largo de su vida. Es el método más ampliamente utilizado y más importante para evaluar el paciente psiquiátrico. Y dependiendo de ella se formulan los diagnósticos diferenciales y se hace el plan de trabajo. Por razones prácticas, se divide en la historia del paciente, de su problema o enfermedad, y en el examen del estado mental. A veces los dos se hacen al mismo tiempo. Los elementos de la entrevista psiquiátrica, acá vamos a encontrar diversos elementos. El primero de ellos corresponde al marco de la entrevista. Esto se refiere a que la entrevista va a depender del contexto, o sea, va a tener unas características particulares en la entrevista que se va a realizar en el contexto de una urgencia, o si es en un consultorio ambulatorio o en un consultorio quirúrgico. Va a tener unas características, unas consideraciones particulares. Dentro de esto, el ambiente físico es muy importante. El contar con una buena iluminación, un entorno confortable, evitar ruidos e interrupciones, mantener la privacidad, acortar el número de profesionales sanitarios que participan de la misma. Esto también es muy importante, y más en los hospitales que tienen pasantes o residentes. Entonces, que haya la cantidad justa de personas para la entrevista, en este caso. Evitar también las interrupciones, y en el caso de que esto no se pueda hacer, se tiene que explicar al paciente que esto puede ser algo que ocurra, ¿verdad? Y pedir disculpas en caso de que suceda. Si el paciente presenta un riesgo potencial de agitación, tiene que realizarse en una habitación tranquila, sin objetos móviles, nada que pueda ser utilizado como arma o que pueda ser usado como herramienta para causar daño para sí o para terceros. En las unidades de urgencia, la seguridad es esencial, y se tiene que prever un camino directo y sin obstáculos hacia la salida de la unidad donde se está haciendo la exploración. Es decir, que la infraestructura tiene que estar dirigida como para poder favorecer la salida en caso de que ocurra una necesidad, ¿no? Paredes acolchadas, camillas fijadas al suelo, apertura de las puertas hacia el exterior, cámaras de videovigilancia, son algunas de las consideraciones, o en este caso ejemplos de elementos deseables a tener en un espacio de valoración de paciente con agitación psicomotora o paciente que está con un cuadro de autoagresión o heteroagresión, ya sea en forma manifiesta o potencial. La duración de la entrevista. Hay que tener en cuenta que un condicionante para la realización de esta entrevista se refiere al ámbito y la finalidad que va a tener. En general es variable, pero hay que tener en cuenta siempre que a la hora de evaluar la duración, esta tiene que estar relacionada con el estado psicopatológico del paciente. Puede ser aconsejable reducir el tiempo si se considera que una entrevista excesivamente larga puede influir de forma negativa en el cuadro clínico. En el ámbito ambulatorio, el promedio más o menos de duración de estas entrevistas es 45 minutos a 1 hora en las primeras, y las siguientes entrevistas de media hora. A veces el tiempo dedicado a las visitas se ve influido por la presión asistencial, o sea, por todas las actividades que tenemos dentro de la rutina de los servicios. De todas formas, es importante ser flexible, ajustar el tiempo al paciente, a su estado psicopatológico. Probablemente una segunda visita a un paciente conocido y estable puede llevar menos tiempo del que se planificó originalmente, y una recaída puede precisar más tiempo de lo habitual.
En el servicio de urgencia también se analiza esto en base a la necesidad del cuadro conductual. Cuando el paciente se encuentra hospitalizado, la realización de la historia clínica se puede realizar en varias sesiones, no necesariamente en una. Si se puede completar en la primera, genial, pero si es que esto no se puede hacer, entonces hay mayores posibilidades porque como está hospitalizado el paciente de ir completando los datos que no son muy esenciales para ese momento a lo largo del el periodo de evolución. La mayoría de las entrevistas a la urgencia suelen realizarse en un tiempo menor al del paciente ambulatorio ingresado, dado que el interrogatorio psiquiátrico se centra en la exploración del estado mental actual y del motivo de consulta y los factores y los síntomas asociados. Algunas urgencias pueden requerir más tiempo, incluso sucesivas exploraciones, mientras se descartan etiologías somáticas o toxicológicas que puedan justificar la aparición de este cuadro. Eso en relación con la duración de la entrevista. Las reacciones del paciente ante la entrevista, ¿qué nosotros podemos encontrar? Esto es un elemento muy importante para valorar. ¿Cuáles son esas reacciones que podemos esperar del paciente? El paciente puede manifestar reacciones de confianza, es decir, se abre a la entrevista. Puede haber veces que el paciente desarrolla oposicionismo, no quiere colaborar, y otras que se muestra indiferente. En cuanto a la actitud del entrevistador, lo que tenemos que tratar de mantener es una actitud neutral y objetiva, mantener un tono empático y cálido y establecer con ello un marco de confianza. Es muy importante que el paciente gane cierto grado de confianza en nosotros, sus terapeutas o acompañantes o cuidadores, ya que de eso va a depender el éxito de las medidas en un valioso porcentaje. Parte de la entrevista también hay que evaluar como elemento. Hay diferentes momentos de la entrevista. Hay un momento inicial, un momento medio y un momento de cierre. Al principio es recomendable dejarle al paciente como que exprese, que vaya contando el motivo de consulta. Hacia la mitad de la entrevista, sí, ya ir profundizando en lo que son las relaciones, los problemas, las dinámicas familiares. Hacia el cierre, ir diciéndole al paciente que ya está terminando el tiempo y que pues, si tiene alguna pregunta o duda que quiera hacer, pues este es el momento. Entonces, en ese momento el paciente aclara sus dudas y también permite al terapeuta o al que está llevando la entrevista que pueda hacer sus aclaraciones pertinentes. Otro elemento es la observación. Esta observación es fundamental, es muy importante dentro del contexto de la entrevista psiquiátrica. Permite valorar expresión facial, psicomotricidad, actitud, información no verbal que de otra manera se podría pasar desapercibida y que es fundamental para el diagnóstico. Estilos de preguntas. Hay varios tipos de preguntas que uno puede ir realizando en la entrevista. Hay una clasificación de 4 tipos de preguntas que son, por ejemplo, las preguntas no sugestivas, alternativas, sugestiva pasiva y sugestiva activa, que varían un poco y se diferencian en el grado que uno va condicionando la respuesta o va orientando la respuesta del paciente. Hoy en día la tendencia es ir clasificando esto en abiertas y cerradas. Anotaciones también. Las anotaciones son muy importantes y de hecho que se recomienda registrar por escrito durante la entrevista toda aquella información importante que pueda ser susceptible a olvido. Para evitar pérdida de información, entonces se recomienda ir tomando nota de lo esencial y si es que uno no pudo hacer ese cierre de las informaciones, ni bien se culmina la entrevista, entonces ir tomando los siguientes 5 a 10 minutos como para evitar olvidar. Tipos de entrevistas. De acuerdo a su estructuración, tenemos entrevistas abiertas o no estructuradas, entrevistas cerradas o estructuradas y entrevistas semiestructuradas. Esto dependiendo del grado de libertad que tenga el paciente para responder, el tipo de pregunta y también si hay o no una guía para poder realizar la entrevista. Ahora vamos a hablar de la historia psiquiátrica. La historia psiquiátrica, que su objetivo es obtener información acerca de varios aspectos de la vida del paciente. Uno de ellos, desarrollo del paciente, puntos críticos y ambiente en que se desarrolló. También información sobre su personalidad premórbida, es decir, la personalidad antes de haber desarrollado la enfermedad
y nivel de funcionamiento, especialmente durante el año previo a desarrollar esta situación patológica. También indaga acerca de los problemas médicos y psiquiátricos anteriores, si tuvo o no tuvo traumas severos, tales como abuso sexual, físico, mental, y cómo fueron sus reacciones. También indaga sobre su problema de enfermedad actual, valora la situación actual y los orígenes de estrés, la historia familiar, tanto psiquiátrica como médica, y la relación afectiva de las personas importantes en su vida. Estos son los puntos, ¿verdad?, que busca obtener la historia psiquiátrica. La historia psiquiátrica se toma del paciente, pero si este está confuso, mudo, no coopera, tiene problemas de memoria, o si su información no es digna de confianza, se debe revistar a familiares, amigos, compañeros de trabajo o asociados. Esto en nuestro medio también se suele, o sea, de rutina se hace como un contraste de la información entre lo que refiere el paciente y lo que hace y lo que refiere el familiar. Partes importantes de la historia psiquiátrica: identificación del paciente, que son los datos de filiación, motivo de consulta y enfermedad actual. Motivo de consulta, que es la razón por la cual el paciente acude a consulta, y enfermedad actual, que es la descripción de cómo fue evolucionando esa sintomatología. Historia psiquiátrica y médica anterior, anota todo, tiene en cuenta todo lo que se refiere a antecedentes de enfermedad psiquiátrica que cuente el paciente, y también enfermedades clínicas o médicas no psiquiátricas. Antecedentes psiquiátricos familiares: personalidad premórbida, que es la personalidad un año antes del proceso actual patológico. Historia personal y el desarrollo, y la historia y dinámica familiar. Vamos a empezar con cada uno de los puntos. Identificación del paciente, ¿qué es lo que se pregunta acá? Nombre, edad, sexo, antecedentes étnicos, educación, religión, estado civil, ocupación y la fuente de remisión. O sea, todos los datos como para poder nosotros identificar al paciente, quién es, de dónde es, qué hace, todo eso que es fundamental. Motivo de consulta, que es la razón por la cual el paciente acude en esta oportunidad a consultar. Puede ser conducta agresiva, puede ser ideas raras, puede ser insomnio. La razón por la cual vino a consultar. Y los datos de la enfermedad actual: evalúa los antecedentes y desarrollo de los síntomas, formas de inicio, si fue agudo o insidioso, o sea, si fue de inicio brusco o fue algo más prolongado en el tiempo. Cómo se fueron dando los cambios conductuales, los factores relacionados, acontecimientos vitales, enfermedad médica, consumo de sustancia, todo eso se tiene en cuenta a la hora de ver la enfermedad actual. Historia psiquiátrica y médica anterior. En esta parte de la historia es establecer si el paciente tiene problemas psiquiátricos anteriores y sus características, para aclarar si el problema actual es un episodio aislado o si es recurrente, y poder diagnosticar ciertas entidades como enfermedades afectivas. Es importante tener en cuenta, no importa si son varios años atrás, todo cuadro que haya tenido el paciente debe ser registrado. También tener en cuenta consumo de alcohol, bebidas cafeinadas, tabaco y otras drogas, ya sea lícitas o ilícitas. Historia médica anterior, si presentó traumatismo de cráneo, convulsiones, si presenta trastornos metabólicos endocrinos, deficiencias nutricionales, problemas cardiorrespiratorios, hepáticos, renales, infecciones, porque ellos pueden cursar, por más que son síntomas físicos, son condiciones físicas, pueden cursar con manifestaciones conductuales. Asimismo, anotar la respuesta al tratamiento que tuvo en esos antecedentes. Antecedentes psiquiátricos familiares es importante porque varias enfermedades psiquiátricas cuentan con un factor de riesgo genético que es preponderante. La presencia de trastornos psiquiátricos en los parientes cercanos, así como su respuesta al tratamiento, es importante valorar, y esto ayuda a clarificar el diagnóstico y formular el tratamiento. Personalidad premórbida: busca información acerca de su personalidad, búsqueda de modelos repetitivos de conducta, reacciones ante problemas o situaciones de estrés, mecanismos de defensa empleados y la funcionalidad en diferentes áreas, ya sea familiar, laboral, social, etcétera, de todas las
formas como el paciente se estuvo relacionando. Es muy importante esto porque hay una personalidad premórbida que puede ser considerada de mayor riesgo en comparación con otras, las que ya tienen desde antes de desarrollar la enfermedad limitaciones como problemas de aprender, bajo rendimiento escolar, pocos amigos, problemas para socializar. Entonces se considera que son características para algunos trastornos, por ejemplo, que es de mayor riesgo. Va a evolucionar peor la enfermedad así. Historia personal y el desarrollo consiste en obtener una historia de cada periodo de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta. Se evalúa cómo fue atravesando los diferentes hitos evolutivos, las etapas, y con eso, ¿verdad?, se tiene un panorama general de cómo fue evolucionando este sujeto. Historia y dinámica familiar. Se va teniendo en cuenta la descripción de quién es, qué edad tiene, qué hace, cómo está económicamente, o sea, una descripción general de los miembros de la familia, sus lazos afectivos y la relación con el paciente. Y también en este punto de dinámica familiar se registran las crisis familiares y las reacciones a estas. ¿Cómo enfrentó la familia el fallecimiento de uno de sus integrantes o temas relacionados con eso? Evaluación del estado mental, que ya es el punto siguiente. La historia psiquiátrica empieza con con la recolección de datos, esa anamnesis inicial, y luego ya se orienta a la evaluación del estado mental. La evaluación del estado mental es el equivalente psiquiátrico de la exploración física en medicina. Incluye una evaluación exhaustiva de aspectos del paciente, patrones del pensamiento, lenguaje, memoria y juicio. Esta evaluación del estado mental tiene varias áreas como puntos de evaluación. Uno de ellos es aspecto y actitud, otro actividad motora, pensamiento y lenguaje, percepción, afectividad, cognición, introspección. Aspecto y actitud. En cuanto al aspecto general del paciente, ¿qué es lo que se registra? Se registra el arreglo, higiene y expresión facial. Si el paciente aparenta su edad, si se ve más joven o más viejo de lo que es. Se evalúa el tipo de vestimenta, si es apropiado a la situación. Y en relación con la actitud del paciente, si es cooperativo, defensivo, irritable, desconfiado. Actividad motora. Se observa el nivel de actividad del paciente, si permanece sentado o está agitado, si presenta movimientos anormales como tics o gestos, si presenta indicadores de catatonía como ser la catalepsia o la flexibilidad seria, si presenta movimientos orales bucales que se observan en la disquinesia tardía, todo eso se observa en actividad motora. En cuanto al pensamiento y lenguaje, hay que recordar que el pensamiento no puede ser evaluado directamente, sino que se lo hace a través de las expresiones que son el lenguaje y la conducta. Podemos encontrar alteraciones cuantitativas del pensamiento cuando hay aumento de la producción del pensamiento. Puede presentar el paciente logorrea, fuga de ideas. Cuando hay disminución, lenguaje monosilábico o mutismo. En cuanto a las alteraciones cualitativas, podemos encontrar circunstancialidad, tangencialidad, perseveración, irrelevancias, pérdida de asociación lógica, ensalada de palabras, neologismos, asociaciones por asonancia, ruidos de animales y bloqueos. Y en cuanto al contenido del pensamiento, podemos tener ideas obsesivas, que son esas ideas intrusas, absurdas, insistentes, persistentes, recurrentes, que se meten en la mente del sujeto a pesar de que hay resistencia para no pensar en ello. Y las ideas delirantes, que son juicios falsos, que no tienen un sustento, no pueden ser justificados en el contexto del sujeto y tampoco ceden ante una explicación o evidencia lógica y no son una creencia colectiva convencional. Percepción, ¿qué es lo que vamos a buscar en el área de la percepción? Vamos a evaluar la presencia de ilusiones, que son percepciones distorsionadas de un estímulo real. En este caso hay estímulo, pero se percibe de manera distorsionada. Y las que más son anormales, preocupantes, y que de hecho son un síntoma psicótico, las alucinaciones, que son percepciones sin estímulo. En este caso, ¿qué es lo que se tiene que evaluar? Si el paciente las presenta estando totalmente consciente,
y si son verdaderas alucinaciones o son solo malas interpretaciones del medio ambiente. Una característica de la alucinación es que se da en la plenitud de la conciencia, es decir, cuando el paciente está consciente, cuando está despierto, plenamente despierto. Cuando se dan en esa condición, en esa situación, son patológicas, pueden ser un síntoma psicótico o pueden indicar también otras condiciones. Y también se tiene que evaluar la clase de alucinación y las características. Puede ser alucinaciones de diferentes modalidades sensoriales. Puede ser, por ejemplo, auditiva, que es la más común en pacientes enfermos mentales con esquizofrenia. Pueden ser visuales, que están más relacionadas con organicidad, igual que las olfatorias, gustativas, ¿no? Y también táctiles. La afectividad. La afectividad es un punto importante de evaluación. Y acá tenemos que reconocer o ir viendo dos términos. El primero de ellos es el estado del ánimo o humor, que se refiere al tono emocional sostenido, que puede determinarse entre lo que es sentirte, o sea, estado anímico neutro, eutímico, eufórico, deprimido, ansioso o irritable. La afectividad, en cambio, se refiere a las respuestas emocionales que suelen ser causadas por un estímulo. Se refiere al modo que un paciente comunica su estado emocional según lo perciben otros. El profesional en este caso observa la respuesta facial del paciente a una broma o una sonrisa. Determina si el paciente muestra reacción emocional apropiada o inapropiada y anota el grado de reactividad de la emoción. La afectividad se describe como plena, cuando hay una buena afectividad, reacciona ante esa broma, ríe, ¿verdad? Plana cuando está disminuida esa respuesta emocional, está embotado, o es inapropiado cuando no va en coherencia con lo que el paciente está diciendo, la forma como se está sintiendo. Se refiere a una afectividad plana o embotada cuando el paciente muestra escasa respuesta emocional y parece emocionalmente embotado, mientras que la afectividad inapropiada se refiere a respuestas emocionales que no son apropiadas para el contenido de la discusión, como risas tontas sin causa aparente. Cognición. Esta área es fundamental para identificar síndromes orgánicos y demencia. Se debe registrar el estado de la conciencia. Acá se evalúa orientación, memoria, atención, concentración, inteligencia, información general, abstracción y juicio. A ver, de orientación, ¿cómo describiríamos la orientación? La orientación puede ser una orientación en persona, espacio, tiempo y situación. Orientación en persona. Si yo sé quién soy, digo mi nombre, estoy orientado en persona. ¿Qué fecha es? Estoy orientado en tiempo. ¿Dónde estoy? Estoy orientado en lugar. ¿Cuáles son las circunstancias que me trajeron acá o que hacen que yo esté acá? Esa es la orientación situacional. Después tenemos memoria. Memoria podemos dividirla en una memoria a muy corto plazo y largo plazo. La memoria a muy corto plazo implica el registro inmediato de información. Suele evaluarse haciendo que el paciente repita de inmediato una serie de dígitos o fragmentos de una información y se determina si el paciente recuerda esto inmediatamente después de que los recibe. Si el paciente tiene dificultad para hacerlo, debe repetirse hasta que pueda registrarlo. Si es incapaz de registrarlo después de 3 o 4 intentos, se anota. 3 a 5 minutos después, podemos pedirle al paciente que vuelva a repetir esto y su capacidad de recordar después de este tiempo implica su memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo, en cambio, es una memoria de hechos de mucho tiempo atrás. La atención y concentración, estas funciones se refieren a la habilidad del individuo de enfocarse en un estímulo en su ambiente durante un periodo de tiempo. Hay varios problemas que nosotros podemos encontrar en relación con la atención, es inatención a los alrededores, inhabilidad para concentrarse en el trabajo específico, distractibilidad, atención y vigilancia aumentada, y cada una de estas dependería también de una condición mental. La inteligencia, la inteligencia que es importante evaluarla porque nos da una buena idea acerca de la capacidad intelectual.
Una de las formas de poder evaluar esto es el nivel de formación, o sea, hasta qué curso o hasta qué nivel educativo llegó. Y también se puede evaluar a través de pruebas psicológicas, que son los test de inteligencia. Y con esto, ¿qué es lo que podemos nosotros identificar? Podemos identificar retardo mental, demencia. Luego tenemos información general que se hace evaluando, preguntando al paciente sobre temas como los nombres de los últimos 5 presidentes del país, sucesos actuales o información histórica o geográfica. Tiene que anotarse en relación con su escolaridad y si hay déficit puede indicar un cuadro demencial. La abstracción, que se refiere a la habilidad del paciente para hacer generalizaciones válidas. Lo contrario se llama pensamiento concreto, descubrir similitudes entre pares de palabras. Por ejemplo, encuentra la similitud entre perro y elefante. Bueno, si el paciente es capaz de encontrar una relación en que esos dos son animales, entonces él tiene esa capacidad de abstraer. O si puede entender, por ejemplo, refranes, también entra dentro de esta categoría. Cálculo, que se puede medir utilizando algunas pruebas como sumar, restar, multiplicar, dividir, resolver problemas. Juicio, que es la capacidad de captar situaciones y evaluarlas y seleccionarlas teniendo en cuenta una forma apropiada de acción. Es decir, en otras palabras, una capacidad de resolución de problemas planteados en situaciones hipotéticas como con dificultad creciente. Introspección. La introspección, que en psiquiatría se utiliza para indicar la capacidad que tiene el paciente para darse cuenta de qué está sufriendo, de que está teniendo una enfermedad y que requiere un tratamiento. El objetivo terapéutico va dirigido a que el paciente asuma esa necesidad de recibir tratamiento y lo haga, que tenga adherencia al tratamiento. Esto es importante teniendo en cuenta que hay muchos trastornos mentales donde la persona no asume esta condición, especialmente los cuadros psicóticos, donde el paciente está experimentando algo y esto lo experimenta como algo real. Bueno, estos son los puntos generales a resumido modo de lo que corresponde a la valoración del estado mental o la evaluación del estado mental. Les agradezco a todos su atención y nos vemos en el siguiente video.